Recording stopped. Recording in progress. Buenas noches con todos, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Bien, vamos a continuar con las clases. Empezamos la segunda parte del curso con el estudio de la programación dinámica, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día, o a empezar, ¿no? Con programación dinámica. Se puede ver la pantalla, ¿no? Que estoy compartiendo. Sí, profesor. Ya, gracias. Bueno, la programación dinámica viene a ser una técnica de optimización, ¿no? Es un método de solución para la solución de problemas, ¿no? Que pueden descomponerse en parte, ¿no? Una característica, ¿no? De los problemas que pueden ser resueltos con programación dinámica es que pueden ser divididos en partes, ¿no? Es como que si ustedes quieren hacer un programa usando algún lenguaje de programación, ¿no? Y como el programa es grande, complejo, tiene que hacer varias funciones, entonces optan por la programación modular, es decir, crean procedimientos o funciones, ¿no? Y cada procedimiento, cada función resuelve una parte, ¿no? Del problema. Luego se une, ¿no? La solución de las partes y se tiene la solución al problema completo, ¿no? Algo parecido es la programación dinámica, ¿no? Es decir, nosotros vamos a aplicar programación dinámica a aquellos problemas que sabemos que se pueden dividir en partes, ¿no? Son problemas grandes, complejos, y la forma, digamos, más apropiada de resolver esos problemas grandes y complejos es dividirlos en partes, ¿no? Hallar la solución de cada parte, luego unir las soluciones de las partes y así tiene la solución al problema completo, ¿no? Es decir, la programación dinámica aplica la técnica divide y vencerás, ¿no? Esa técnica aplica la programación dinámica, ¿no? Entonces, al dividir el problema en partes, la programación dinámica va a hallar la solución de cada parte, lo que equivale pues a tomar una serie de decisiones, ¿no? Una decisión para cada parte. Luego une esas decisiones, ¿no? Y se tiene la solución al problema completo. El punto de partida de la programación dinámica es el principio de optimalidad de Bellman. Este principio dice: una política óptima solo puede estar formada por subpolíticas óptimas. Bueno, según este principio, la solución secuencial de los problemas de decisión asociados con cada etapa es equivalente a la solución del problema completo, ¿no? Vamos a hablar de las características de los problemas de programación dinámica. Los problemas tienen ciertas características que lo vamos a enunciar, ¿no? Una primera característica es que el problema se puede dividir en etapas, ¿no? De cada una de las cuales requiere una política de decisión. La política de decisión en cada etapa equivale a la solución óptima de esa etapa, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un problema y no vemos la forma, ¿no? De cómo dividir el problema en partes, entonces ese problema no puede ser resuelto aplicando programación dinámica. Porque la división en partes, en etapas, es una de las características de los problemas de programación dinámica. Por ahí hay que partir entonces, ¿no? La segunda característica dice: cada etapa tiene cierto número de estados asociado con su inicio.
En cada etapa vamos a identificar formas de iniciar el cálculo en esa etapa. Esa forma de iniciar, esa forma de entrar a una etapa son los llamados estados, ¿no?, de esa etapa. O sea, una segunda característica de los problemas de programación dinámica sería, pues, que en cada etapa existen los llamados estados, ¿no? Tercera característica, el efecto de la política de decisión de cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado con el inicio de la siguiente etapa. Que vamos a ver cuando resolvamos problemas con programación dinámica, vamos a ver que como en cada etapa nosotros podemos identificar, ¿no?, los estados en esa etapa, ¿no? Cada vez que usemos un estado, ese estado usado va a permitir transformar, ¿no?, el estado actual en un estado que se asocia con el inicio de la siguiente etapa. Aquí podemos ver en este gráfico lo que estoy explicando con respecto a los estados, a las etapas. Estamos en la etapa N. Estamos en la etapa N. Entonces, he dicho de que en cada etapa hay ciertos estados asociados con el inicio de esa etapa, ¿no? Aquí estoy mostrando los estados que podría tener esta etapa, ¿no? Varios estados, ¿eh? Dependiendo del estado que yo elija y de la decisión que tome, me va a producir un estado para la siguiente etapa, sería la etapa N más 1, ¿no? Y también me va a producir un rendimiento, ¿no? Quiere decir que nosotros en la etapa N vamos a poder calcular varios rendimientos, dependiendo del estado que elija y de la decisión que tome, ¿no? Asimismo, van a producirse varios estados para la siguiente etapa, ¿no? Una cuarta característica es, dado el estado actual, una política óptima para las etapas restantes es independiente de la política adoptada en etapas anteriores. Por tanto, la decisión inmediata óptima depende solo del estado actual y no de cómo se llegó ahí. Este es el principio de optimalidad de programación dinámica, ¿no? Esta característica dice entonces que la política que se adopte, ¿no?, en una etapa depende solo del estado, ¿no?, y no de cómo se llegó ahí. Una quinta característica, el procedimiento de solución se inicia al encontrar la política óptima de la última etapa y se progresa de etapa en etapa hasta llegar a la primera. Los problemas de programación dinámica, en primer lugar, se tienen que dividir en etapas, ¿no? O sea, nosotros numeramos las etapas. Al numerar las etapas sabemos cuál es la primera etapa y cuál es la última etapa. Entonces, la solución comienza con la última etapa y se progresa hasta llegar a la primera etapa. A medida que vamos solucionando las etapas, podemos vamos a poder hallar la solución óptima en cada etapa y así llegamos a la primera, ¿no? Y vamos a ir luego relacionando las soluciones de las etapas hasta llegar a la primera, ¿no? Acá tenemos en este gráfico lo que ocurre, ¿no?, cuando se va a solucionar un problema, ¿no? Empezamos de la etapa N, que es la última etapa, ¿no? Miren que en la etapa N tenemos estados, decisión, que es XN, y el rendimiento, ¿no? Dependiendo de la
el estado que se trabaje con la decisión que se tome, vamos a tener los estados para la etapa siguiente, ¿no? Que sería la etapa n-1. Y así avanzamos hasta llegar a la etapa 1. En cada etapa hay estados y hay decisiones que se pueden tomar, ¿no? Para cada estado elegido y para cada decisión que se tome se tienen los rendimientos y también se producen los estados para la etapa siguiente, ¿no? Así interactúan entonces los estados, las decisiones en cada etapa con los que ocurren en la siguiente etapa, ¿no? Una sexta característica, se dispone de una relación recursiva que identifica la política óptima para la etapa n, dada la política óptima para la etapa n+1. La forma precisa de la relación recursiva difiere de un problema a otro, ¿no? Pero vamos a usar nosotros la siguiente notación. Aquí se habla entonces de una notación recursiva. O sea, nosotros empezamos de la última etapa. En la última etapa, cuando se soluciona la última etapa, ahí no hay función recursiva, ¿no? Porque siempre usamos la función recursiva de la etapa n+1, digamos, ¿no? Y si estamos en la última etapa, el n+1 no existe, pues, ¿no? Cuando estamos en la penúltima etapa, ahí podemos usar la función recursiva de la etapa última. Y así avanzamos hasta llegar a la primera etapa. Ahora, esa función recursiva, para esa función recursiva vamos a tomar esta notación, ¿no? Tenemos un problema que ha sido dividido en n etapas, ¿no? N mayúscula, ¿no? Ya. La n minúscula lo vamos a usar para etiquetar la etapa actual, ¿no? Etapa actual. S sub n sería el estado, un estado en la etapa n. X sub n sería la decisión que se tome en la etapa n. X sub n asterisco es el valor óptimo, ¿no? De la decisión tomada en la etapa n. Y esta función f sub n, que es función de s sub n y de x sub n, mira aquí, f sub n es el rendimiento, es la función de rendimiento, que es función del estado en la etapa n y de la decisión que se toma en la etapa n, ¿no? Esa es la función de rendimiento o valor de función objetivo. La relación recursiva va a tener siempre esta forma, ¿no? F sub n del estado n, o sea, F sub n asterisco es el mejor valor de rendimiento en la etapa n. Ya, esto es igual al máximo, para problemas de maximización, al máximo de la función de rendimiento que tenemos en la etapa n, ¿no? Y para problemas de minimización, la función de rendimiento, el mejor, ¿no? El óptimo es el mínimo de todas las funciones de rendimiento que se hayan calculado, ¿no? Ahora, f sub n, función de x, de s sub n y de x sub n, o sea, la función de rendimiento es función del estado y de la decisión que se tome. Se escribe en términos de S sub n, o sea, el estado de la etapa n, de la decisión que se tome en la etapa n, y de la función de rendimiento de la etapa n+1, ¿no? Que ya fue calculada, ¿no? Como nosotros empezamos la solución de la última etapa, digamos, en la etapa n+1, entonces cuando estemos desarrollando la etapa n, ya tenemos, ¿no? El mejor rendimiento de la etapa n+1, ¿no? Y ese mejor rendimiento lo tenemos en cuenta para calcular el rendimiento óptimo en la etapa n, ¿no? Cuando estemos desarrollando la etapa n-1, entonces tomaremos como función recursiva el mejor rendimiento de la etapa n. Y así vamos avanzando hasta la etapa 1. O
sea, solamente en la última etapa, que es la etapa donde se comienza a trabajar, no existe función recursiva, ¿no? A partir de la penúltima etapa hasta la etapa 1, sí va a existir función recursiva. Y la característica 7 dice, cuando se usa esta relación recursiva, el procedimiento de solución comienza en la etapa final, ¿no? Y progresa de etapa en etapa hasta llegar a la primera etapa. Esta política óptima lleva de inmediato a la solución óptima del problema completo. ¿Claro? Entonces, esas son las 7 características de los problemas de programación dinámica, ¿no? Voy a hacer un paréntesis para pasar lista. A ver, atención a la lista. Amau Arellanos. Presente, profesor. Gracias. Blanco Caroajulca. Blanco Caroajulca. Presente, profesor. Gracias. Bocanegra Blas. Presente, profesor. Gracias. Buitrón Mota. Presente, profesor. Gracias. Cáceres Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Cayata Huanco. Presente, profesor. Cárdenas Zacaco. Cárdenas Zacaco. Claros Ramírez. Presente, Claros, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Contreras Chalco. Presente, profesor. Gracias. Enciso Valle. Presente, profesor. Gaso Vargas. Presente, profesor. Gracias. Huamañaupa Díaz. Presente, profesor. Gracias. Wilca Osco. Presente, profesor. Gracias. Lino Sota. Presente, profesor. Lucero Ramos. Presente. Gracias. Manzanares Lozano. Presente, profesor.
red, ¿no? En esa red quiero hallar la ruta más corta desde un nodo fijado como origen a otro nodo fijado como destino. Entonces, ¿cómo divido el problema en etapas? Entonces, ya está definido que las etapas vienen a ser el número de arcos que separan un nodo del nodo destino, ¿no? De esa forma yo divido el problema en etapas, ¿no? Ahora, los estados, ¿cómo se identifican, no? Los estados se definen como los nodos que permiten entrar a una etapa. Y la variable de decisión es el arco elegido para avanzar hacia el nodo destino. Entonces ahí tenemos los 3 elementos básicos en cada etapa en problemas de ruta más corta, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollamos la función de rendimiento en esta etapa? F sub i de S sub i es la distancia más corta al nodo S sub i en la etapa i. Y la D, función de S sub i, o sea, del estado en la etapa i, y S sub i más 1, que es el estado en la etapa i más 1, es la distancia del nodo S sub i al nodo S sub i más 1. Ya. Después F sub i se calcula de F sub i más 1, ¿no? Utilizando la función recursiva, ¿no? Cuando hablé hace un momento de la función recursiva, les dije que en la etapa última, que es donde se comienza a trabajar a solucionar el problema, ahí no hay función recursiva, ¿no? Entonces, si estamos hablando que la etapa última del problema es la etapa i más 1, ahí no hay función recursiva. La función recursiva la comenzaremos a usar en la etapa i, ¿no? Entonces, en la etapa i, acá podemos ver, estamos en la etapa i, el valor de rendimiento en la etapa i es el mínimo, como es un problema de minimización de rendimiento en la etapa i, de la distancia, ¿no? Del nodo i al nodo i más 1, más el mejor rendimiento de la etapa i más 1. Pues, ¿no? Aquí, esta es la función recursiva, ¿no? Como estamos trabajando la etapa i, ya existe el mejor rendimiento en la etapa i más 1. Y eso se toma como función recursiva. Pasamos a otro problema. Es el problema de asignación de recursos, ¿no? Otro modelo de problema de programación dinámica. Problema de asignación de recursos. El problema que acabamos de ver, el problema de rutas más cortas, resuelto con programación dinámica, también puede ser resuelto aplicando el algoritmo de Dijkstra, pues. Es decir, la programación dinámica resuelve problemas que también pueden ser resueltos con otros métodos, ¿no? Otros algoritmos, ¿no? Uno de ellos es el problema de la ruta más corta, ¿no? Que se resuelve con el algoritmo de Dijkstra. Pero también puede ser resuelto con programación dinámica, ¿no? Ahora, pasamos al problema de la asignación de recursos, ¿no? Es otro modelo de programación dinámica. Este problema de asignación de recursos también puede ser resuelto con programación lineal, por decir, ¿eh? Y hay otros métodos, ¿no? También que solucionan este problema de asignación de recursos, ¿no? Y que también puede ser resuelto con programación dinámica. O sea, ¿de qué trata este problema? Pues se trata de asignar recursos a ciertas actividades, ¿no? De tal manera que se maximice un beneficio o se minimice un costo, ¿no? Hay problemas donde se tiene una cantidad limitada de recursos. Y si esos recursos se asignan a ciertas actividades, las actividades van a aumentar, van a mejorar su rendimiento. Entonces, el problema que se tiene es que hay una cantidad limitada de recursos y hay 2, 3, 4 actividades que pueden recibir esos recursos para aumentar o mejorar su rendimiento. Entonces el problema es cómo asigno, ¿no? Esta cantidad limitada de recursos entre esas actividades. Ese es el problema. Entonces aquí
si aplicamos programación dinámica, vamos a tener que dividir el problema en parte, ¿no? Es decir, cómo dividimos el problema en etapas, ¿no? Entonces, acá procedemos nosotros a identificar los 3 elementos básicos de la programación dinámica, que son las etapas, los estados y la decisión, ¿no? Si estoy frente a un problema de asignación de recursos, ¿cómo identifico las etapas? ¿Cómo divido el problema en etapas, ¿no? Dice, las etapas son las actividades a las cuales se les asignará el recurso, ¿no? Si son 4 actividades que pueden recibir recursos, y yo no sé cuántos recursos asignarle a cada actividad, ¿no? Entonces el problema se puede dividir pues, en 4 etapas, ¿no? Si son 3 actividades que pueden recibir esos recursos, entonces el problema se puede dividir en 3 etapas, ¿no? O sea, el número de actividades que pueden recibir los recursos definen el número de etapas en que puede ser dividido el problema. Ya. El segundo elemento, el estado, ¿no? El estado viene a ser la cantidad de recursos disponibles para determinada actividad. Como nosotros vamos a trabajar el problema etapa por etapa, en cada etapa vemos qué cantidad de recursos hay disponible para esa actividad, ¿no? Esos son los estados. ¿Quieren un contrato seguro contigo? ¿Quieren que le enseñe a un niño? El tercer elemento es la variable de decisión, ¿no? Como su nombre le dice, viene a ser pues, la cantidad de recursos que yo decido asignarle a una actividad, ¿no? Y la función de rendimiento, como es un problema de maximización, porque también puede haber problemas de asignación de recursos donde se minimice el costo, por decir, ¿no? O sea, la función de rendimiento puede ser de maximización o de minimización, ¿no? Y la función de rendimiento es igual pues al rendimiento que se obtiene en la etapa I, ¿no? Más el mejor rendimiento obtenido en la etapa I más 1, ¿no? Así se obtiene el rendimiento en la etapa I, ¿no? Luego pasamos a ver el problema de la mochila, ¿no? Es un tercer modelo de programación dinámica, el problema de la mochila, ¿no? Este problema toma ese nombre porque se trata de cómo cargar una mochila con ciertos elementos que se va a necesitar, ¿no? Para llevar en la mochila, ¿no? O sea, ese problema que tiene una persona que se va de viaje, se va de campamento, ¿no? Y lleva en su mochila todo lo que va a necesitar, ¿no? Pero como la mochila tiene capacidad limitada en volumen y en peso, tiene que priorizar, ¿no? Los artículos o los productos que debe llevar en la mochila, ¿no? Entonces, este problema tiene aplicación en la práctica cuando se trata de cargar pues, las bodegas de un barco, las bodegas de un avión, o cargar un camión, etcétera, ¿no? Cómo cargar la bodega con el cargamento que tiene el máximo valor, por decirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso trata el problema de la mochila, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos los 3 elementos básicos en un problema de la mochila? Es decir, las etapas, los estados y la variable de decisión, ¿no? La etapa I está representada por el artículo I, ¿no? O sea, si mi problema es que yo tengo 5 artículos de diferentes categorías, de diferentes tipos, que tengo que llevar en la mochila, ¿no? Entonces, ese es mi problema completo, ¿no? ¿Cómo cargar mi mochila con estos 5 artículos? Ese es el problema completo, ¿no? Entonces, si yo divido el problema en etapas, voy a tener tantas etapas como tipos o categorías de artículos tenga que llevar, ¿no? Si yo tengo 4 tipos o categorías de artículos, por decir, hablando de una mochila, una categoría puede ser alimentos, otra categoría puede ser ropa, otra categoría puede ser medicina, otra categoría puede ser
artículos de diversión, ¿no? Entonces yo quiero cargar mi mochila con estos artículos, de tal manera que el cargamento que lleve sea el más valioso para mí, ¿no? Entonces, la forma de dividir el problema en etapas es dividirlo en tantas categorías o tipos de artículos que tenga que llevar, ¿no? Si tengo 4 categorías, el problema se divide en 4 etapas, ¿no? Si tengo 3 categorías, el problema se divide en 3 etapas, ¿no? O sea, el número de categorías o de tipos de artículos que yo tengo que incluir en la mochila define el número de etapas en que puede ser dividido el problema, ¿no? El segundo elemento, los estados, ¿no? El estado en la etapa I está representado por S sub I, ¿no? Es la capacidad en peso o en volumen que yo dispongo para llevar ese artículo. Estoy trabajando en esa etapa, ¿no? Entonces, toda la disponibilidad, peso o de volumen que dispongo para llevar ese artículo, ¿no? Esos son los estados, ¿no? Y el tercer elemento, la variable de decisión, ¿no? Está representado por X sub I, que es el número de unidades, ¿no? Que yo llevaría de ese artículo I, pues. Porque pueden haber varias unidades de alimentos, varias unidades de ropa, varias unidades de medicina. Entonces, yo, la variable de decisión decidiría, ¿no? ¿Cuántas unidades de este tipo de artículos llevo en la mochila, ¿no? 0, 1, 2, 3. Todo lo que sea posible, ¿no? Entonces, ahí están los 3 elementos básicos de un problema de programación dinámica del tipo de la mochila, ¿no? Ahora, en cuanto al rendimiento, el rendimiento bien está dado por el beneficio asociado en llevar determinadas unidades del artículo I, ¿no? Se tiene que definir, en el caso del problema de la mochila, se tiene que definir cuántas unidades, ¿no? Podría llevar, ¿no? Del artículo I, ¿no? Mediante este cociente, W entre W sub I, ¿no? Se tiene que llevar el máximo entero de este cociente, ¿no? W es la capacidad de la mochila y W sub I es el peso, ¿no? De una unidad del artículo I, pues, ¿no? Entonces, ese cociente se toma el máximo entero, ¿no? Sería la cantidad máxima de unidades de ese artículo que se puede llevar en la mochila, ¿no? La función de rendimiento se define como F sub I, de S sub I, de X sub I. Como se trata de llevar la carga más valiosa, ¿no? La carga que tenga el mayor valor, entonces es un problema de maximización. Y el rendimiento en la etapa I se calcula pues como el máximo, ¿no? Del rendimiento por cada unidad multiplicado por el número de unidades más el F sub asterisco sub I más 1, que es el mejor rendimiento de la etapa I más 1. Entonces, ese es el tercer tipo de problema que vamos a ver, ¿no? El problema de la mochila. Y el cuarto problema y último es el problema de producción e inventario, ¿no? Que este problema también se resuelve aplicando, con programación lineal también se puede resolver este problema, ¿no? Pero vamos a ver cómo se resolvería con programación dinámica. Entonces aquí, un problema de producción e inventario, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que se tiene que planificar, ¿no? Para un periodo de tiempo, cuánto producir y cuánto almacenar, ¿no? Para cumplir con las demandas en ese periodo de planificación, ¿no? Entonces, como se trata de la planificación de la producción y del inventario en un periodo de tiempo, entonces ese periodo de tiempo se puede dividir en periodos de tiempo más pequeños. Por ejemplo, si se trata de planificar
la planificación, la producción y el inventario para un año, dependiendo de los datos, yo puedo dividir ese año en trimestres, ¿no? Si tengo datos trimestrales, entonces está claro de que lo apropiado es que divida el año en trimestres, ¿no? Si tengo como periodo de planificación un mes, ¿no? Y tengo como datos la producción, la demanda semanal, entonces lo más apropiado es que ese periodo de un mes lo divida en cuatro periodos semanales, pues, ¿no? Y así, ¿no? Siempre los datos que tengo en el problema me van a sugerir, ¿no? La manera apropiada de dividir el problema, el periodo grande, en periodo de tiempo más pequeño. Esa es una de las características del problema de producción e inventario, ¿no? Luego tenemos que se debe determinar al principio de cada periodo cuántas unidades se deben producir, ¿no? La capacidad de producción en cada periodo es limitada, ¿no? Una vez que hemos dividido el problema en etapas, supongamos que lo hemos dividido en trimestres. Entonces, en cada trimestre vamos a tener una capacidad de producción. En cada trimestre vamos a tener un costo unitario de producción. En cada trimestre vamos a tener un costo unitario de almacenamiento, una capacidad de almacenamiento. O sea, todos los datos que tenemos deben encajar, ¿no? Para trabajar el periodo de tiempo en que ha sido dividido el problema, ¿no? El periodo de tiempo grande de planificación, ¿no? Ya una tercera característica es que la demanda de cada periodo se debe cumplir a tiempo, ¿no? Es decir, en ningún periodo en que ha sido dividido el problema se debe incumplir con la demanda. En todos los periodos se debe satisfacer la demanda. Porque si nosotros incumplimos con satisfacer la demanda en algún periodo, entonces no sería una solución factible al problema, ¿no? Entonces, durante cualquier periodo en el cual la producción tiene lugar, se genera un costo fijo de producción, así como un costo variable por unidad, ¿no? Entonces, esto es propio de cada periodo, ¿no? Entonces, en cada periodo tenemos una capacidad de producción, una capacidad de almacenamiento, un costo de producción, un costo de almacenamiento, ¿no? La cuarta característica es que la capacidad de almacenamiento es limitada, ¿no? Y se va a generar un costo de almacenamiento en cada periodo. La quinta característica dice, el objetivo es minimizar el costo total por cumplir a tiempo con la demanda en todos los periodos. O sea, el problema de producción e inventario es un problema de minimización, ¿no? Porque siempre se trata de minimizar los costos de producción y los costos de almacenamiento, de tal manera que se cumpla con satisfacer la demanda en todos los periodos en los cuales ha sido dividido el periodo de planificación. Ahora vamos a identificar los tres elementos básicos del problema de producción e inventario, ¿no? Que son las etapas, los estados y la variable de decisión. Entonces, según las características que hemos mencionado de este tipo de problema, las etapas en que puede ser dividido el problema son pues las unidades de tiempo más pequeño, ¿no? En que ha sido dividido el periodo de planificación completo, ¿no? Si el periodo de planificación completo es un año y yo veo que tengo datos de capacidad de producción cada trimestre, precio unitario cada trimestre, capacidad de almacenamiento cada trimestre, demanda de cada trimestre, entonces está claro que debo dividir el problema en 4 trimestres, ¿no? El segundo elemento básico es el estado, ¿no?
El estado es el inventario inicial en cada etapa. Repito, el estado es el inventario inicial en cada etapa. Y el tercer elemento básico, la variable de decisión, es la cantidad que yo decido producir en cada etapa. ¿Por qué? Porque si yo necesito satisfacer la demanda, entonces para satisfacer la demanda necesito saber cuánto tengo ya producido, es decir, cuánto tengo de inventario inicial, ¿no? Según lo que tenga de inventario inicial, yo puedo decidir cuánto producir, ¿no? Para satisfacer la demanda, ¿no? Puedo producir exactamente una cantidad para satisfacer la demanda o puedo producir más de esa cantidad, de manera que satisfago la demanda y sobran unidades que irían a almacenarse para la siguiente etapa. Entonces, la función de rendimiento acá se define pues, como es una función de costo. ¿Cómo calculo el costo? Como el mínimo del costo de producción en la etapa I por las unidades producidas en la etapa I, ¿no? O sea, por X sub I, ¿no? Más el costo de almacenamiento en la etapa I por el inventario final, ¿no? De la etapa I. Porque aquí hay dos costos, ¿no? Hay costo de producción y costo de almacenamiento, ¿no? Más la función de rendimiento óptima de la etapa I más 1. Así se calcula la función de rendimiento en la etapa I. Bueno, entonces, estos son los 4 modelos, ¿no? De programación dinámica que nosotros vamos a ver en esta parte del curso, ¿no? Acá tenemos un problema. Dice, de la siguiente red se pide determinar el camino de costo mínimo del nodo A hasta el nodo J, ¿no? Entonces voy a resolver este problema ya con programación dinámica, ¿no? Este problema también podría ser resuelto con el algoritmo de Dijkstra, ¿no? ¿Ya? Voy a resolver el problema con programación dinámica, ¿no? ¿No?
Ya se puede ver el problema. Pueden ver el problema, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, se tiene este problema de ruta más corta. Se trata de hallar el camino más corto del nodo A al nodo J, ¿no? Entonces, para resolverlo con programación dinámica, lo primero que se tiene que hacer es dividir el problema en etapas, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría? Que en un problema de ruta más corta, la forma de dividir el problema en etapas es identificar el número de arcos que separa un nodo del nodo destino, ¿no? Aquí el nodo destino es el nodo J, pues, ¿no? Este es el nodo destino, ¿no? Nodo J. Entonces, yo puedo ver que el nodo H está separado un arco del destino, ¿no? El nodo I también está separado un arco del destino. Entonces yo puedo decir que los nodos H e I pertenecen a una misma etapa, ¿no? Porque ambos están separados el mismo número de arcos del destino, que es un arco, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo podría, esta etapa, ¿no? Este es el nodo destino. Ya. Entonces ahí tenemos una etapa, ¿no? Luego ve el nodo E, ¿no? El nodo E está separado de dos arcos del destino, ¿no? Por cualquier camino. Si es por este camino, HJ, hay dos arcos en ese camino, ¿no? Y por el camino EIJ, que es otro camino también que me conduce al destino, también hay dos arcos, ¿no? Entonces, claramente el nodo E está separado dos arcos del destino. El nodo F también, ¿no? Por el camino FHJ hay dos arcos. Por el camino FIJ hay dos arcos, ¿no? Y el nodo G también está separado dos arcos del destino por cualquier camino, ¿no? Por el camino GHJ, dos arcos. Por el camino GIJ, dos arcos, ¿no? Entonces, claramente aquí estos tres nodos, E, F y G, están separados tres arcos del destino, ¿no? Ahora tenemos el camino, los nodos B, C y D, ¿no? Vemos pues que el nodo B está separado tres arcos del destino por cualquier camino, ¿no? Vemos por el camino B, E, H, J, hay tres arcos, ¿no? Por el camino B, E, I, J, hay tres arcos, ¿no? Y por el camino B, F, H, J, tres arcos. Por el camino B, F, I, J, tres arcos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el nodo C, ¿no? Que está separado tres arcos del destino por cualquier camino. Y también con el nodo D, ¿no? Está separado tres arcos del destino por cualquier camino. Entonces los tres nodos, B, C y D, están separados en tres arcos, por lo tanto, pertenecen a la misma etapa, ¿no? A la misma etapa, ¿no? Ahora, el nodo A, ¿no? Es el único que queda. El nodo A. El nodo A, ¿cuántos arcos está separado del destino, no? A ver, por este camino, A, B, E, H, J, cuatro arcos. A, B, E, I, J, cuatro arcos, ¿no? A, B, F, H, J, cuatro arcos. A, B, F, I, J, cuatro arcos, ¿no? Y los demás caminos también tienen cuatro arcos, ¿no? A, C, E, H, J, A, C, F, I, J, ¿no? A, D, E, H, J, A, D, G, H, J, A, D, G, I, J. Todos tienen tres arcos. Entonces, el nodo A, que es el nodo de entrada de la red, el nodo origen de la red, ¿no? Está separado cinco arcos del destino, ¿no?
Entonces yo puedo decir que este problema se puede dividir en 5 etapas, pues, ¿no? Porque hay 5, pero hay 4 etapas, ¿no? Hay 4 etapas claramente definidas, ¿no? Entonces aquí tenemos la etapa 1, la etapa 2, ¿no? La etapa 3 y la etapa 4. Entonces yo puedo decir pues que este problema se puede dividir en 4 etapas, ¿no? Y ese criterio se toma para todos los problemas que sean de ruta más corta, ¿no? Entonces, así yo tengo de acá de acá he dividido, ¿no? El problema en etapas, ¿no? Ya, ahora pasamos a la solución, pues, ¿no? Vamos a tener que desarrollar 4 etapas, ¿no? Y empezamos con la última etapa, ¿no? La etapa 4, ¿no? Ya, entonces, aquí voy a poner yo. A ver. A ver acá. Estamos en la etapa 4. Etapa 4. Defino yo la etapa 4. ¿Cómo está definida la etapa 4? Como los nodos que están separados un arco, ¿no? Todos los nodos que pertenecen a la etapa 4 están separados un arco del destino, ¿no? Así defino yo la etapa 4, ¿no? Ahora hago el cuadro, ese es X sub n. La función de rendimiento, f sub n, que es función de s sub n y de x sub n. Vamos a identificar de una vez la etapa 4, f4, s sub 4, x sub 4. Estamos en etapa 4. Y acá ponemos el el asterisco. 4. Y el x sub 4. Asterisco sub 4. El estado, S sub 4. Acá. Ya, mire, los estados, estamos trabajando la etapa 4, ¿no? Los estados vienen a ser los nodos que permiten entrar a la etapa 4. Estando en la etapa 4, ¿por qué nodos yo puedo entrar a la etapa 4? Por los nodos H e I, ¿no? Esos son los estados, ¿eh? H, I, ¿no? Esos son los estados, ¿no? Voy a hacer un cuadro mejor acá para que vea mejor esto. Ya. Ya, entonces aquí
puesto los estados que son el nodo H y el nodo I, ¿no? Ahora la variable de edición va acá, ¿no? En esta parte de acá. Ya, yo un arco, la variable de edición se define como el arco que yo elijo para llegar al destino, ¿no? Ahora, un arco se puede también definir, si no tiene etiqueta, si no tiene nombre ese arco, lo puedo definir como el par de nodos que conecta el arco, ¿no? Entonces, si yo entro a la etapa 4 por el nodo H, ¿qué arco tengo que elegir para avanzar hacia el destino? Tengo que decir, elegir el arco HJ, ¿no? Que tiene una distancia de 5. Entonces, yo puedo definir así el arco acá. Sería, acá le pongo J, ¿no? J. J. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí he colocado el valor que va a tomar la variable de edición. Repito, estoy yo definiendo un arco como el par de nodos que conecte ese arco, ¿no? Al poner J acá y al tomar como estado el nodo H, yo estoy refiriéndome al arco HJ, ¿no? Es este arco de acá, HJ, ¿no? Ahora, si entro a la etapa 4 por el nodo I, ¿qué arco tengo que elegir para llegar al destino? Tendría que elegir el arco IJ, ¿no? Ya está definido pues el arco acá, ¿no? IJ, ¿no? Ahora calculo el rendimiento, ¿no? Tengo que poner acá el rendimiento, que es el F sub 4, función de S sub 4 y X sub 4. Acá sería, ¿cuál es la distancia que tiene el arco HJ? Aquí lo tengo en la red, es 5, ¿no? 5, ¿no? 5. ¿Cuál es la distancia del arco IJ? Es 2, ¿no? ¿Listo? 2, ¿eh? Entonces ya ahí he trabajado los rendimientos. Ahora en la columna F asterisco sub 4, yo coloco para cada estado el mejor rendimiento, ¿no? Que he obtenido, ¿no? Es un problema de minimización y es un solo rendimiento que he obtenido. Ese solo rendimiento es el único, por lo tanto ese es el mejor, ¿no? Es el óptimo, ¿no? Sería 5. 5. Y acá bajo la columna X asterisco sub 4, tengo que colocar pues el valor de la variable de edición con el cual yo obtuve ese mejor rendimiento, J, ¿no? Ahora trabajo el estado I, ¿no? El mejor rendimiento para el estado I es 2, ¿no? Ese es el mejor, el único que he obtenido sería 2 acá. Y el valor de la variable de edición también es J, ¿no? J. Entonces hasta ahí yo he obtenido, ya he trabajado, ¿no? La etapa 4, ¿no? Ahora voy a trabajar la etapa 3, ¿ya? Acá no me ha costado, ¿eh? Etapa 3. Etapa 3. La etapa 3 se define como los nodos que están separados dos arcos del destino, ¿no? Dos arcos. Ahora acá coloco la variable de decisión en la etapa 3, que es X sub 3, ¿no? Acá coloco la función de rendimiento. El F sub 3, que depende de S sub 3 y X sub 3. Y aquí ya uso la función recursiva, ¿no? Más el F asterisco sub 4. Se cuenta que aquí estoy trabajando la etapa 3 y en el cálculo del rendimiento en la etapa 3 uso la función de rendimiento óptima de la etapa 4, ¿no? En la función recursiva, ¿no? Esto lo tengo que tomar de acá, pues, de la etapa 4. Continúo acá poniendo esto. Entonces sería los estados de la etapa 3, ¿no? S sub 3. Ya.
Los estados en la etapa 3, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo entro yo a la etapa 3? A la etapa 3 se entra por los nodos E, F y G, ¿no? Entonces, esos son los estados en la etapa 3, ¿no? E, F y G, ¿no? G. Ahí tenemos los tres estados, ¿no? Voy a hacer el cuadro. Ya, ahora vamos a ver acá. Si yo entro a la etapa 3 por el nodo E, ¿qué arco puedo elegir para llegar al destino? Puedo elegir el arco EH o el arco EI. Entonces, esas son las variables de decisión que yo puedo tomar, ¿no? Ya, entonces pongo acá H e I también, ¿no? Así yo, al estar el nodo E como estado y H también como decisión, entonces aquí estoy abarcando el arco EH, ¿no? Y como también puedo yo elegir el arco EI, entonces aquí está definido el arco EI, ¿no? E, I, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahora, si entro en la etapa 3 por el nodo F, también yo puedo elegir el arco FH, FI, ¿no? Ya está definido acá, FH, FI, ¿no? Y si entro en la etapa 3 por el nodo G, también puedo usar los arcos GH y GI, ¿no? Ya está definido, GH, GI, ¿no? Y entonces voy a calcular el viento. Voy a poner acá la columna F sub F asterisco sub 3 y acá la columna X asterisco sub 3, ¿no? Ya. Ahora voy a trabajar, ¿no? Miren que aquí, para calcular el rendimiento, primero tengo que calcular el rendimiento en la etapa y luego sumarle la función recursiva, ¿no? A ver, EH, ¿qué distancia tiene el arco EH? Tiene distancia 3, ¿no? Entonces, el F sub 3, que es función de S sub 3 y de X sub 3 es 3 acá, ¿no? Más el F sub 4 óptimo, ¿no? ¿Cuál sería el F sub 4 óptimo? Hay que tener presente que estamos en la etapa 3, ¿no? Estamos usando el arco. Estamos entrando a la etapa 3 por el nodo E, usando el arco EH. Por lo tanto, estamos saliendo de la etapa 3 por el nodo H, lo que equivale a entrar a la etapa 4 por el nodo H. Por lo tanto, el F sub 4 debe ser el que corresponde al estado H en la etapa 4, ¿no? El estado H en la etapa 4, acá, el estado H en la etapa 4, ¿cuál es su F sub 4 óptimo? Es 5.
¿Ya? Entonces, ese es el valor que yo tengo que poner acá, ¿no? 10 más 5, ¿ya? Más 5, ¿no? Ahora, si entro en la etapa 3 por el nodo E y uso el arco EI, ¿no? La distancia del arco EI es 9, ¿no? Sería 9 más el F sub 4 óptimo. Pero tiene que ser el F sub 4 óptimo que corresponde al estado I, ¿no? Porque estoy saliendo de la etapa 3 por el nodo I, lo que equivale a entrar en la etapa 4 por el nodo I, ¿no? Entonces, entrar en la etapa 4 por el nodo I, ya, entro en la etapa 4 por el nodo I, el F sub 4 óptimo, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? Por lo tanto, acá tengo que sumar 2 yo, pues, ¿no? Sería más 2, ¿no? Y así he trabajado, ¿no? El estado E, ¿no? Lo mismo hago ahora con los estados F y G, ¿no? ¿Ya? F y G, ¿no? A ver. Entro a la etapa 3 por el nodo F y uso el arco FH, ¿no? ¿Cuánto es su distancia? Es 6, ¿no? 6 más el F su 4 óptimo, que está en la etapa 4 y que corresponde al estado H, que es 5, ¿no? 5. Ahora, si entro a la etapa 3 por el nodo F y uso el arco FI, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de ese arco? FI es 5. 5 más el F su 4 óptimo, que está en la etapa 4, pero que corresponde al estado I, ¿no? Que es 2, ¿no? Ahora trabajo entrar a la etapa 3 por el nodo G, ¿no? Uso el arco GH. Ese arco tiene una distancia de 8. 8 más el F sub 4 óptimo para el estado H, ¿no? Que es 5. Y si uso el arco GI tiene una distancia de 10, ¿no? 10 más el F sub 4 óptimo para el estado I, ¿no? Que eso está en la etapa 4, que es 2, ¿no? 2. Y ahí he terminado allá todos los rendimientos. Entonces, ahora para cada estado, identifico el mejor rendimiento, ¿no? Siendo este un problema de minimización, porque vamos a ir a la ruta más corta. Para el estado E, los rendimientos que he obtenido son 8, 3 más 5, ¿no? Y 11, ¿no? 9 más 2, ¿no? El mejor es 8, pues, ¿no? Y el X correspondiente es H, ¿no? La decisión correspondiente es elegir el arco EH. Por lo tanto, H iría acá, ¿no? Para el estado F, he obtenido los rendimientos 11 y 7, ¿no? El mejor de ellos es 7, pues, ¿no? El X correspondiente, o sea, la decisión que corresponde a este mejor rendimiento, es elegir el arco FI, ¿ya? Y para el estado G, he obtenido los rendimientos 13 y 12, ¿no? 12 sería el mejor rendimiento, ¿no? 12. Y el óptimo, la decisión es elegir el arco GI, ¿no? Y acá, ¿no? Y, ¿no? Desde ahí he terminado de trabajar la etapa 3, ¿no? Ahora pasaría a la etapa 2, ¿eh? Etapa 2. Etapa 2. Etapa 2. Bueno, la etapa 2 está definida como aquellos nodos que están separados 3 arcos del destino, ¿no? Bueno, acá ponemos el X sub 2. La función de rendimiento, que es F sub 2, depende de S sub 2 y de X sub 2.
más la función recursiva, ¿no? Sería acá f sub 3, ¿no? 3, ¿no? Acá s sub 2. Ya, vamos a rayar esto. A ver acá. Ya, en la etapa 2, los estados son los nodos B, C y D, ¿no? Son 3 valores que tiene el estado, ¿no? B, C y D, ¿no? Y entonces acá ponemos los valores de los estados. Ya, se puede entrar a la etapa 2 por el nodo B, C y D, ¿no? B, C y D, ¿no? C y D. Ya, ahí tenemos entonces los 3 estados que tiene la etapa 3, ¿no? Perdón, la etapa 2. Se puede entrar a la etapa 2 por los nodos B, C y D, ¿no? Y los valores de la variable de división, ¿no? Si yo entro a la etapa 2 por el nodo B, puedo elegir los arcos BE, BF. Entonces, esos son los valores que toma la variable de decisión, ¿no? Irme de B a E, B a E, o ir de B a F, ¿no? Nada más, ¿no? Y si entro en la etapa 2 por el nodo C, yo puedo elegir los arcos CE, CF y CG, ¿no? Bueno, CE ya está definido, CF también, faltaría CG, ¿no? G. Y si entro en la etapa 2 por el nodo D, puedo elegir los arcos DE, DF y DG, ¿no? Ya está, pues. DE, DF y DG, ¿no? Completar acá el cuadro, como el F óptimo sub 2 y el valor de la variable X óptimo sub 2, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos ya el cuadro completo, ¿no? Vamos a trabajar ahora. A ver, entro en la etapa 2 por el nodo B y elijo el arco BE, ¿no? ¿Cuánto? El arco BE tiene una distancia de 12, ¿no? 12 más el F sub 3 óptimo. Mire que estoy saliendo de la etapa 2 por el nodo E. Entonces entro a la etapa 3 por el nodo E. El F sub 3 óptimo en la etapa 3 para el nodo E, para el estado E, es 8. Sería más 8 entonces acá, ¿no? Y si yo elijo el arco BF, eso tiene una distancia de 14, ¿no? Y 14 más el F sub 3 óptimo, ¿no? Estoy saliendo de la etapa 2 por el
nodo F, ¿no? Equivale a entrar a la etapa 3 por el nodo F, ¿no? El F sub 3 óptimo para el estado F en la etapa 3 es 7, ¿no? ¿No? Sería acá 7, ¿no? 7, ¿no? Ahora, el arco BG no existe, ¿no? Por lo tanto, esto no se trabaja. No se trabaja acá, ¿no? Vamos a trabajar el estado C, ¿no? A ver, entro a la etapa 2 por el nodo C y elijo el arco CE, ¿no? El arco CE tiene una distancia de 6, ¿no? Más el F sub 3 óptimo para el estado E en la etapa 3 es 8, ¿no? Si elijo el arco CF, eso tiene una distancia de 10. Más el F sub 3 óptimo sería 10 más sería 10 más el F sub 3 óptimo, ¿no? Para el estado F en la etapa 3, ¿no? Que es 7, ¿no? Si elijo el arco CG, eso tiene una distancia de 4, ¿no? 4 más el F sub 3 óptimo para el estado G en la etapa 3, que es 12, ¿no? 12. Ahora trabajo el estado D, ¿no? Uso el arco DE. Esto tiene una distancia de 13 más el F sub 3 óptimo para el estado E, que es 8, ¿no? 8. Y si uso el arco DF, sería DF tiene una distancia de 12, ¿no? Sería 12 más el F sub 3 óptimo para el estado F en la etapa 3, que es 7, ¿no? Y finalmente, si uso el arco de G, eso tiene una distancia de 11, más el F sub 4 óptimo, o perdón, F sub 3 óptimo, en la etapa 3 para el estado G, ¿no? Que es 12, ¿no? Entonces ya ahí he evaluado todos los rendimientos, ¿no? Entonces ahora para cada estado, tengo que usar identificar el mejor rendimiento, ¿no? Como es un problema de minimización, para el estado B, el mejor rendimiento es 12 más 8, 20, ¿no? Ya 20 acá. Y el X correspondiente que me da ese mejor rendimiento es usar el arco BE. Si entro en la etapa, ahora para el estado C, el mejor rendimiento de los 3 calculados es 14, ¿no? 14. Y corresponde también al estado o al arco CE, ¿no? Ahora para el estado D, el mejor rendimiento es 21, 19 y 20, 19, ¿no? Y el X correspondiente es el arco DF, ¿no? Entonces ahí he terminado, ¿no? De trabajar la etapa 3, ¿no? Pero en la etapa 2. Ahora vamos a trabajar la etapa 1, pues, ¿no? Etapa 1. Etapa 1. La etapa 1 se define como los nodos que están separados 4 arcos del destino, ¿no? Vamos el X sub 1. La función de rendimiento, que es F1, depende del estado y de la decisión que tome, más la función recursiva, el F estadístico sub 2, ¿no? Tenemos el S sub 1.
Ya. Vamos a hallar esto acá. Acá hay un solo estado en la etapa 1. Ya. Tengan en cuenta esto, mire. En este problema, en la etapa 1 hay un solo estado, ¿no? ¿Por qué? Porque la red, esta red que tenemos, tiene un solo origen, pues, ¿no? Entonces, el estado en la etapa 1 es, sería, pues, el nodo que permite entrar a la etapa 1. Hay un solo nodo por el cual se puede entrar a la etapa 1. Por lo tanto, hay un solo valor de estado en la etapa 1. Y eso va a ocurrir también en todos los problemas que veamos más adelante de los otros modelos, ¿ya? El de aquí sería el nodo A, ¿no? Único estado en la etapa 1. Ahora, si yo entro a la etapa 1 por el nodo A, ¿qué arcos puedo elegir? Puedo elegir el arco AB, AC o AD, ¿no? Por lo tanto, esos son los valores de las variables de decisión, ¿no? B, C y D, ¿no? B, C y D, ¿no? Acá tenemos el F sub 1 asterisco y el X sub 1 asterisco, ¿no? Ya. A ver, voy a hallar el rendimiento, ¿no? De A a B, el arco tiene una distancia de 2, ¿no? 2 más el F sub 2 óptimo. El F sub 2 óptimo sería el que corresponde al estado B, porque estoy saliendo de la etapa 1 por el nodo B, equivale a entrar a la etapa 2 por el nodo B, ¿no? Y el F sub 2 óptimo para el estado B en la etapa 2 es 20, ¿no? 20, ¿no? Si voy de A a C, la distancia es 5, 5 más el F sub 2 óptimo, en la etapa, está en la etapa 2, ¿no? Que corresponde al estado C, que es 14, ¿no? Y si uso el arco AD, ese arco tiene una distancia de 1, más el F sub 4 óptimo, pero F sub 2 óptimo para el estado B en la etapa 2, que es 19, ¿no? Ya, entonces ahí he calculado ya todos los rendimientos. Ahora el mejor rendimiento, que es el menor, ¿no? Sería 22, 19 y 19, ¿no? Y el X correspondiente es elegir el arco AC, ¿no? Entonces ahí he terminado, ¿no? De desarrollar la etapa 4, la etapa 1. Ahora viene la solución al problema completo, ¿no? Comienzo a armar la solución al problema completo desde la etapa 1. Ahí comienzo a enlazar las soluciones de cada etapa hasta tener la solución al problema completo, ¿no? Entonces aquí, mire, tal como hemos desarrollado, cada etapa tiene su solución óptima para esa etapa. Entonces, como la solución óptima de la etapa 1 la tengo acá, a partir de acá comienzo a solucionar el problema, ¿no? ¿Cuál es la solución óptima de la etapa 1? Es como A es el nodo de entrada, ¿no? A la red, ¿no? El nodo origen. Lo óptimo es ir de A a C. Te voy así haciendo el camino. A, de A sigue C, ¿no?
Mire, entonces, en la etapa 1 estoy entrando a la etapa 1 por el nodo A y estoy dirigiéndome al nodo C, ¿no? Quiere decir que estoy saliendo de la etapa 1 por el nodo C, ¿no? Equivale a entrar a la etapa 2 por el nodo C. Acá está la etapa 2, debo entrar por el nodo C, ¿no? Si en la etapa 2 yo entro por el nodo C, entonces lo óptimo es que me vaya al nodo E. Pues ahí, así voy trazando el camino, ¿no? A, C, E, ¿no? Ya, entonces estoy saliendo de la etapa 2 por el nodo E. Equivale a entrar a la etapa 3 por el nodo E. Nodo E. Si yo en la etapa 3 entro por el nodo E, lo óptimo es que me vaya de E a H. H, ¿no? H. Pero si estoy saliendo de la etapa 3 por el nodo H, equivale a entrar a la etapa 4 por el nodo H. Si yo en la etapa 4 entro por el nodo H, debo dirigirme al nodo J, ¿no? Que es el nodo destino, ¿no? Así forma el camino, ¿no? Ese es el camino más corto, ¿no? Claro. Así he formado la solución al problema completo, ¿no? O sea, este camino tiene ahora sería pues A, C, A, C, E, H y J, ¿no? Ese es el camino más corto, ¿no? ¿No? ¿Y cuánto es la distancia mínima, ¿no? De ese camino? Es la suma pues, de la distancia de los arcos que la conforman, ¿no? Sería 5 más 6, 11, más 3, 14, más 5, 19, ¿no? Que es el valor que tenemos acá, ¿no? O sea, en la etapa 1, además de comenzar, ¿no? A enlazar la solución de todas las etapas para tener la solución al problema completa. Además de eso, en la etapa 1 se tiene el valor de la solución al problema completo, ¿no? Se pedía el camino más corto de nodo A al nodo J. Y ese camino más corto es A, C, E, H, J, ¿no? ¿Y cuánto es la distancia mínima? Es 19, pues. Está acá, ¿no? ¿Está claro? Pero así hemos solucionado este problema de ruta más corta con programación dinámica, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, hasta aquí llega la clase de ahora. Vamos a... Si no hay consulta, voy a dar por finalizada la reunión, ¿no? Ya continuamos la próxima clase ya con la solución de problemas de programación dinámica de otros modelos, ¿eh? Ya, profesor. Ya, hasta luego, jóvenes. Buenas noches con todos, ¿eh? Hasta luego, profesor.